cielos abiertos con una palabra directa del corazón del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Te saluda tu amiga, tu hermana en Cristo, Cris Rodríguez. Has entrado en un tiempo, un espacio de cielos abiertos. Te recuerdo que de 12 de mediodía a 12 de la noche estamos con los cielos abiertos, donde podrás encontrar palabra de Dios, tiempo de oración, intercesión, entrevistas, testimonios, donde comerciantes y empresarios se dan cita aquí en la nueva 106.3 FM para dar a conocer sus negocios, donde diferentes pastores, ministros, líderes, evangelistas, profetas, maestros se dan cita en este lugar para poder dar a conocer las virtudes de Cristo Jesús. Esto es Cielos Abiertos.
Gloria a Dios, muy buenas tardes, amado amigo, amado hermano que estás en sintonía de la nueva 106.3 FM, una nueva generación en radio. Gracias por estar sintonizándonos en esta maravillosa tarde de poder. Le damos gracias a Dios por permitirnos entrar a la comodidad de tu hogar. Gracias por permitirnos estar en sintonía en esta hora. Así es de que este es el día que hizo el Señor y el día que el Señor quiere que tú y yo nos gocemos en él. Sea cual sea la situación que estemos pasando, nos gozaremos el día de hoy en el Señor. Amén. Así es de que en este hermoso día tenemos una entrevista. Yo sé que usted estuvo por ahí sintonizando, ¿verdad? Escuchando que tendríamos una entrevista el día de hoy con el pastor Melvin Valiente, que está con nosotros aquí en esta hora para poder compartir una poderosa enseñanza y poder tener un tiempo de entrevista. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida en esta hora al pastor y le damos gracias a Dios porque, bueno, nos permite poderlo entrevistar en este día? Es para mí un privilegio, pastor, tenerlo aquí, pastor Melvin Valiente, un privilegio tenerlo aquí en la radio, la nueva 106.3 FM. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias, pastora Cris. Para mí es una bendición estar en esta oportunidad aquí en la 106.3, la nueva. Es un privilegio y me encanta estar acá en este lugar, los estudios muy hermosos, en un sector muy lindo acá en la ciudad de San Bernardino. Así que estamos muy contentos, de verdad que creemos de que Dios tiene una palabra esta tarde para esa comunidad que nos está escuchando y nos está viendo en las redes sociales en este momento. Bueno, así es. Bueno, con nosotros el pastor Melvin Valiente en esta hora. Vamos a dar un poquito la reseña acerca del pastor Melvin Valiente, los que nos escuchan en este momento en sintonía. Si usted lo conoce, tal vez en las redes sociales, le ha seguido, gloria a Dios, porque es un hombre de influencia, es un hombre de mucha bendición para nuestra comunidad. Yo en lo personal he estado siguiendo, ¿verdad?, su trayectoria, lo que ha estado haciendo para el ministerio y para Dios, y realmente impresiona y me impacta la manera como Dios lo usa en la predicación, en la enseñanza, y también cómo de qué manera apoya a nuestra comunidad y es de bendición para toda nuestra comunidad aquí en el estado de California. Así es de que gracias, pastor, porque está con nosotros en esta hora. Y bueno, un poquito de la reseña del pastor de la iglesia. Su iglesia está ubicada en Maywood Church en Los Ángeles, California. También es presidente de la Universidad Alberto Motesi, que nos estará hablando también un poquito ahí de eso. Y es graduado del seminario Fuller y tiene un doctorado en misional, así es de que vamos a estarle preguntando. Y algo bien importante, que es sobreviviente de cáncer, que Amén. Dios ha tenido una gracia y un favor, amén, para poderle bendecir de esta manera. Sin lugar a duda, un hombre, un varón de Dios que tiene mucho que aportar a esta comunidad. Pastor, es para mí una gran bendición tenerlo aquí. Sé que es una persona preparada, que se ha preparado que en el ministerio y que ha sido de bendición a muchas comunidades. Platícanos para usted cuál ha sido la experiencia, primeramente que nada, en el llamado que tuvo por primera vez al pastorado. Muchas gracias, pastora Cris. Sí, yo recibí el llamado desde que era niño. Me acuerdo que cuando salía de la iglesia allá en Guatemala, soy de un lugar que se llama San Marcos, en el occidente de Guatemala. Después de los servicios llegaba a mi casa y me ponía a jugar con mis hermanos más pequeños acerca de la iglesita, donde ellos eran los miembros y yo era el pastor y hacía como que les predicaba. Ya desde ese momento yo podía sentir que Dios me estaba llamando. Me acuerdo que cuando tenía 17 años, en un campamento de jóvenes allá en Guatemala, ahí en una fogata, sentí que Dios me llamaba. Me fui a preparar. Y a los pocos años comencé como plantador de iglesias. Llegué aquí a Los Ángeles en 1981. En el 85 comencé una iglesia y también tuve la oportunidad de conocer a mi esposa allá en Los Ángeles, en una iglesia que quedaba ahí en el centro, que se llamaba Iglesia Bautista Hispana. Ahí conocí a mi esposa, ahí sentí que Dios me estaba llamando para poder llevar a cabo la obra de iglesias. Comenzamos plantando iglesias en una ciudad que se llama Glassell Park. Luego plantamos iglesias un poquito más acá, como en el área de Coachella. Wow. Incluso plantamos otra iglesia en medio de un grupo de los navajos. Wow. Y en otras partes del mundo siempre fuimos plantadores de iglesias hasta que en el 2002 llegamos ahí a Maywood, donde el Señor nos llamó a
reactivar una iglesia que estaba muriendo. Tenía 25 miembros en esa época. Y cuando Dios nos llamó ahí, nos llamó con la visión de ser pastores a la comunidad. Sentí que Dios nos decía, tú no vas a ser pastor dentro de estas 4 paredes o pastor solamente de esta gente que viene aquí, sino que vas a ser pastor de la ciudad. Y juntamente con mi esposa comenzamos a trabajar en la comunidad. Mi esposa se llama Ada Valiente. Comenzamos a trabajar en desarrollo comunitario, ayudando a las familias. En particular, sentimos un llamado para la comunidad inmigrante, la comunidad que no tenía documentos. Comenzamos a hacer una gran cantidad de actividades, de información para ayudar a algunos, informarles cómo podían aplicar para sus documentos, otros que no podían, pues orando para que viniera en un futuro algún tipo de alivio para ellos. Pero nos hemos concentrado en su mayoría en ayudar a la comunidad inmigrante. De hecho, la iglesia en Maywood llegó a impactar tanto en ese aspecto que el alcalde de Los Ángeles en esa época, el alcalde Garcetti, él nos llamó a mi esposa y a mí para que fuéramos parte del comité interfe de la ciudad que trabajaba con asuntos para inmigrantes y también para gente que no tenía casas. Y estuvimos involucrados como parte de la iglesia en Maywood, en la ciudad de Los Ángeles, donde hemos recibido algunos reconocimientos por nuestra labor en la comunidad. Y ahora estamos más que todo trabajando en informar, dar talleres, capacitación, trabajar con abogados. Hemos logrado sacar mucha gente que estaba en centros de detenciones, en particular personas que vinieron a pedir asilo en el 2018, estudiantes que venían huyendo de Nicaragua, me acuerdo muy bien. Mi esposa y yo fundamos una organización que se llama We Care y logramos sacar 200 estudiantes que estaban en centro de detenciones en Estados Unidos y con la ayuda de organizaciones y mucha gente pudimos ubicarlos en casas, hogares que se proveyeron y muchos de ellos están trabajando, algunos ya se han casado y la mayoría de ellos ganó sus casos de asilo político y ya tienen sus documentos. Así que eso ha sido una gran satisfacción. De hecho, me acuerdo de que qué interesante. La televisión un noticiero nos hizo una entrevista y nos llamó Los Ángeles de los Inmigrantes, aunque no nos consideramos ángeles, pero sí consideramos que tenemos un llamado de parte de Dios para la comunidad. Wow, qué impresionante, pastor. Le damos gracias a Dios porque, bueno, Dios le ha puesto ese favor, esa gracia para poder llegar a donde muchos pastores no pueden llegar. Y eso es importante, ¿verdad? Que puedan ser de bendición como lo han sido para nuestra comunidad y lo siguen siendo. Así es de que por ahí escuchamos entrevistas que también tuvo en Univisión, en otros lugares. Hemos seguido de cerca su ministerio y realmente estamos agradecidos con Dios porque sabemos que para este tiempo lo ha colocado, para este tiempo, porque hay un propósito grande en su vida. Sabemos que ha pasado por situaciones de salud, ¿verdad? Pero Dios le dio ya la victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios tiene algo más que hacer para usted en este siglo 2021 en el que estamos. Amén. Y para que pueda seguir siendo de bendición a nuestra comunidad. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo tienen el pastorado aquí en la iglesia de Los Ángeles? Este año, en mayo, cumplimos 40 años. ¡Oh, wow! No solamente en el pastorado, sino de matrimonio. Porque el mismo año que nos casamos, comenzamos en el pastorado y en la plantación de iglesias. Entonces hemos cumplido 40 años. Wow, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? ¡Wow, pastor! ¡Qué impresionante es! Bueno, y qué tremenda bendición, ¿verdad? Es que pueda estar apoyando a la comunidad. Hay muchas preguntas, pastor, para en este momento, pero lo más importante es hablar un poquito acerca del tema del día de hoy, que queremos que nos hable un poquito. Hay temas muy importantes, pero el día de hoy estamos pasando por una situación de crisis migratoria, ¿verdad? Y queremos saber cuál es el rol de la iglesia en este momento, lo que Dios le ha puesto en su corazón acerca de la crisis migratoria y el rol de la iglesia, que es muy importante que hoy en día, ¿verdad?, los pastores, los líderes, podamos entender el rol de la iglesia, cuál es el rol realmente. Sí, comenzando con algunos datos estadísticos que han salido por ahí en diferentes organizaciones. Estaba leyendo, por ejemplo, la revista Christianity Today, donde nos dice de que aproximadamente de todas las personas que no tienen documentos en Estados Unidos, que son más de 12 o 14 millones, se cree que
11 o 12 son cristianos, de los cuales 11 o 12 millones, de los cuales 6 o 7 millones son evangélicos. Entonces, hay una gran cantidad, porque lo que pasa es de que en esas oleadas de inmigrantes que vinieron en los 80s, 90s, vino mucha gente de Centroamérica, los cuales eran miembros de iglesias, y como el evangelio había crecido en ese lugar, vinieron mucha gente evangélica en esa época. Entonces las iglesias hispanas en Estados Unidos comenzaron a experimentar un avivamiento con mucha gente que venía, y luego estos que vinieron tenían la pasión de la evangelización, y se han evangelizado muchas comunidades, tanto en el sur de California como en otros estados como Texas, a Florida y también a Illinois, y hemos visto mucha comunidad evangélica en esos lugares. Entonces se cree que hay aproximadamente entre 6 a 7 millones de evangélicos que no tienen documentos, entre los cuales hay pastores incluso, hay líderes de alabanza, Wow. hay personas que tienen diferentes ministerios en la iglesia que no han podido arreglar su situación. Entonces la iglesia ahora se encuentra ante un desafío que es muy, muy importante, porque si esto no se logra solucionar, pues todo ese logro de evangelización que hemos logrado en Estados Unidos, pues se va a desvanecer. Y yo tengo la convicción de que Dios nos trajo, que Dios permitió que toda esta gente viniera acá en Estados Unidos, especialmente la gente hispana, porque traía una pasión por Dios, traía un amor por Dios. Y yo creo que es a través del pueblo hispano que Dios trae un movimiento de avivamiento increíble en los próximos años en Estados Unidos. Entonces el enemigo ha intentado detener eso a través de sus ataques y el temor que está viniendo sobre la comunidad. Entonces hay algo grande que viene. Entonces debemos nosotros de pararnos en la brecha para ver qué podemos hacer para ayudar a esta gente. Amén, amén. Y yo tengo algunas sugerencias que yo mismo he implementado en la iglesia y que podemos darle a los pastores y a las iglesias y la gente que está interesada en este tema. La primera es la oración. Debemos de orar, debemos de interceder. Debemos interceder por toda la gente que no tiene documentos, para que haya algún tipo de alivio de migración donde se pueda legalizar la situación de la mayoría de ellos. De hecho, ya han comenzado algunos intentos de leyes en el Congreso y esperamos de que tengan resultado. Entonces la oración, orar por el Congreso, orar por el presidente, porque Dios es el único que puede cambiar los corazones. Y orar por la gente que está muy preocupada. En segundo lugar, es importante informar a nuestra comunidad, hacer entrenamientos, talleres, llamar abogados, para que la gente conozca sus derechos, porque hay mucha gente que ha sido detenida y han sido deportadas porque no conocían sus derechos. Por ejemplo, ¿sabía usted de que una persona que tiene más de 2 años viviendo en Estados Unidos, que no tiene documentos, no la pueden deportar automáticamente? Tiene un derecho a pasar por un proceso legal, a pelear su caso en una corte. Y mientras está peleando su caso, pueden pasar varios años, y en esos años puede venir algún tipo de alivio o solución migratoria. Entonces, una persona que tiene más de 2 años debe de saber de que puede pelear por un proceso. Dentro de estos entrenamientos que nosotros damos, les enseñamos también de que si un agente de ICE lo detiene, que no diga nada. Tiene derecho a permanecer callado, que no dé información innecesaria, incluso tampoco que presente documentos que son falsos, porque eso puede venir en contra de esta persona en un futuro. Entonces, nada de presentación de documentos, no decir nada, permanecer en silencio, y luego buscar un abogado, llamar a su familia, memorice el teléfono de alguien con quien se pueda comunicar, y llamar a su familia para que le busquen un abogado para que peleen sus casos. Nosotros hemos tenido en este momento casos de personas que han sido detenidas y han salido, varios de ellos sin fianza, algunos con fianza debido a alguna situación que tenían por ahí, pero la mayoría ha salido sin fianza. Entonces es bueno tener un número de teléfono a quien llamar de memoria, porque le van a quitar su teléfono cuando sea detenido. Entonces, de memoria para poder comunicarse. Eso es muy esencial. Entonces, las personas deben de saber estas cosas y saber de que tienen derechos.
Incluso otra cosa importante es que si un agente de ICE lo detiene, no ofrecer resistencia, no ponerse a pelear con los agentes porque de que llévala de perder si se pone a pelear. Entonces es mejor no ofrecer resistencia porque de esa manera, si ofrece resistencia, lo pueden lastimar, lo pueden tirar al piso, lo pueden golpear. Entonces es muy importante no ofrecer resistencia, sino que simplemente guardar y mantener sus derechos, recordar sus derechos. Eso es algo muy, muy importante. Otra cosa esencial es no llame la atención. Si usted vive acá, no llame la atención haciendo cosas que no debe de hacer, como por ejemplo manejar sin licencia o manejar un vehículo que a lo mejor no tiene el sticker, porque eso va a llamar la atención de la policía o de alguien. Entonces hay que caminar lo más rectamente posible afuera y no estar haciendo cosas que llamen la atención de una persona. Si un agente o ICE llega a su casa, por ejemplo, ICE puede entrar en una casa solamente si trae una orden de la corte. Ahora, tenemos que saber nosotros muy bien que hay veces que los agentes de ICE llevan una orden, pero es una orden del Departamento de Migración, la cual esa no es válida para entrar en una casa. Tiene que ser una orden sellada y firmada por un juez, que es la única con la cual le permiten a una persona que usted pueda tener que abrir la puerta. Wow. Entonces, si alguien llega, pida que le muestren la orden en una ventana de vidrio. Exacto. O algo, o pasarla debajo para verla. Y si de verdad es una orden, entonces, pues sí. Y si están buscando a una persona en esa orden específicamente, si esa persona no está en la casa, entonces, pues no está ahí. O si está, lo recomendable es que esta persona, pues, salga porque si está ahí adentro y si traen una orden judicial, una orden de la corte, pues pueden botar la puerta. Entonces mejor que salga lo más rápido posible y cierren la puerta para que ICE no entre en la casa. Así es. Porque si entra en la casa y hay otras personas ahí adentro que no tienen documentos, ocurre lo que se llama daño colateral, donde no solamente se llevan al que están buscando, sino a todos los demás que no tienen documentos. Entonces es muy importante conocer esas cosas. Nosotros en Los Ángeles, en Maywood, constantemente estamos dando entrenamientos. Ahora en agosto vamos a dar algunos entrenamientos de eso. Otra cosa que estamos haciendo es, vamos a comenzar clases de ciudadanía en los próximos. ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! Ahora en agosto, porque uno de los problemas es de que una situación de residencia, a como están las cosas, a veces no es tan seguro. Un error que uno cometa siendo residente puede ser deportable de acuerdo a nuevos acuerdos que están llegando en el gobierno en estos instantes. Entonces, si una persona es residente, procure, si ya califica, aplicar para ciudadanía, porque no sabemos qué cosas pueden pasar en un futuro. Es más seguro es ser ciudadano. Entonces, esos son algunos de los entrenamientos que nosotros damos, y hemos llamado los entrenamientos regularmente. Lo hacemos para pastores y líderes. O sea, nosotros entrenamos a los líderes para que los líderes vayan y entrenen a sus iglesias. Wow, lo hemos hecho. El problema que tenemos es de que hay veces que los pastores somos un poquito, usando una expresión de allá de Guatemala, somos un poquito dejados. Pensamos que solo con oración es suficiente. Y sí, la oración es poderosa. Yes. Pero recordemos de que las cosas posibles, Dios desea que nosotros los hagamos. Así es. Las cosas imposibles son para Dios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Porque es como, por ejemplo, si yo estoy pidiendo un trabajo y no salgo a buscar un trabajo, entonces, ¿cómo me lo va a dar Dios? Yo oro, pero debo de salir a tocar puertas. Porque si yo digo, yo estoy orando y me quedo en mi casa esperando a que el trabajo llegue a buscarme a mí, nunca va a pasar. Lo mismo pasa con el aspecto de migración. Yo puedo estar orando, pero si hay cosas que yo puedo hacer y no las hago, entonces ahí estamos cometiendo un error. Y los pastores, los líderes, deben de estar preparados, deben de conocer, porque están trabajando con un grupo de ovejas. Es que cuando el pastor no se prepara, cuando el pastor no sabe cómo puede ayudar a su comunidad, es como que las ovejas estuvieran sin pastor.
porque el mismo pastor está perdido y la iglesia está perdida, entonces ¿qué vamos a hacer? Hay cosas que podemos hacer, cosas legales que podemos hacer, y es importante prepararnos. Wow. Yo le decía a usted hace un momentito de que nosotros hemos dado entrenamientos para pastores y me causa un poco de tristeza cuando nos hemos dado a los pastores y lo hemos anunciado por todos lados, en asociaciones, en alianzas pastorales y todo eso, lo hemos anunciado. Pero cuando tenemos los entrenamientos, llega gente de la comunidad, llegan personas que no son pastores y los que menos asisten son los pastores. Wow. Y son los que más deberíamos de estar capacitados en esto. Así hoy es. más que nunca. Hoy más que nunca. Amén. Entonces, Así es, pastor, porque como dice la palabra, en la multitud de consejos está la sabiduría. Muchas veces sentirnos prudentes en nuestra propia opinión nos puede llevar, pues, de alguna manera al fracaso, ¿no? Pero qué importante como líderes, como pastores, ¿verdad? Podamos tener todo este conocimiento. ¿Cómo la iglesia puede prepararse en la situación migratoria? Pastor, ya nos decía a través de estas clases, pero ¿hay alguna otra manera cómo puede prepararse? Sí, el pastor puede orientar a la iglesia en que no debe de tener temor, porque el temor muchas veces nos aprisiona y nos deja encerrados. La otra cosa es que la iglesia debe estar preparada. Yo creo que ICE no va a llegar a la iglesia. Ese es un lugar sensible, aunque hay veces que por la situación que está pasando se siente uno un poco inseguro, pero en su mayoría y a través de toda la historia ICE no lo ha hecho. Pero en caso de que lo hiciera, la iglesia tiene que estar preparada con un tipo de plan qué hacer si ICE llegara. Entonces nosotros a nuestra iglesia la hemos preparado, incluso de la misma manera como se hacen ensayos de incendios o ensayos de terremotos, porque las iglesias deben de estar preparadas haciendo ensayos para terremotos o ensayos de incendios. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si hay un terremoto en medio servicio? Pues si solo nos ponemos a orar está bien, pero hay cosas prácticas que podemos hacer. Claro. Y si hay un incendio, si yo digo, bueno, aquí me voy a arrodillar y que Dios haga un milagro, se está quemando. No, tenemos que accionar. Entonces, con el asunto de ICE, más vale prevenir que lamentar. Es bueno saber, y hay cosas que una iglesia puede hacer dentro de su edificio para proteger a las personas. Por ejemplo, hay lugares que uno puede clasificar como lugares donde solamente miembros pueden entrar. Nosotros, la iglesia se puede categorizar en dos secciones. La sección pública, por ejemplo, el lugar donde se hace el servicio, ese es público. Claro. Ahí puede ir cualquier persona. Un agente de ICE puede entrar al santuario. Claro. Uno no se puede parar en la puerta y decir no puedes entrar porque el santuario está abierto para todos, es un lugar público. Entonces, ¿usted no creen que la iglesia tiene que cerrarse para que prevenir de alguna manera? No se puede porque es que es público, todo el mundo puede ir. Así es. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, sí se puede cerrar, pero con la opción de simplemente para ganar un poquito de tiempo. Y le voy a explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, nosotros hemos clasificado algunos sectores dentro de nuestra iglesia que se llaman solo para miembros. Entonces, en ese lugar, un agente de ICE, si no trae una orden de un juez, no puede entrar porque es solo para miembros. Y el agente de ICE no es miembro de la iglesia. Entonces, solo pueden entrar los miembros. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este momento es de que la entrada principal ya no es donde la que da a la calle, la que está así públicamente abierta, sino que tenemos otra entrada por un lado que se entra por un gate. Y en ese gate hay personas que están recibiendo a la gente. Y demos el caso que llegara un ICE, por ejemplo. Entonces se le dice que espere porque no queremos asustar a la gente en vano y que espere que llegue la pastora. O el pastor a hablar con ellos para ver si pueden entrar o no. Nosotros sabemos que sí pueden entrar, pero solamente estamos ganando tiempo. Claro. En lo que estamos haciendo eso, alguien por un radio llama adentro de una manera disimulada, diciéndole que ICE está en la puerta. Entonces el pastor sube inmediatamente al púlpito y les dice, hermanos, es tiempo de oración, el equipo de oración, o es tiempo, por ejemplo, de la reunión especial. Los miembros de la reunión especial pasen al salón social, por ejemplo. Entonces, los de la reunión especial son los que no tienen documentos.
Entonces, en lo que alguien está hablando con ICE, la gente que no tiene documentos y algunos más que les acompañen, que tienen, salen y se van al lugar donde es solo para miembros. Entonces, ya que han entrado todos ahí, se queda un grupo de la iglesia en el santuario, todos los que tienen documentos y la gente que está ahí. Entonces, y ya se le da permiso a ICE que entre porque es lugar público, pero ahí solo va a encontrar gente con documentos. Okay. Entonces, es una manera de protección. Y si están buscando, por ejemplo, a alguien específico porque quizá cometió un crimen o algo así, o un delito y lo están buscando, y está dentro de los que entraron en el grupo apartado, tenemos que ir a decirle que salga, porque de lo contrario, en ese caso, si llevan una orden de la corte, sí nos pueden derribar la puerta. Okay. Pero si no lleva orden, no pueden entrar ahí y no tenemos incluso ni siquiera que obligar a la persona que salga. Wow, pastor. Entonces estamos viendo que cómo puede la iglesia fortalecerse en este tiempo. Ya nos habló de la oración, ¿verdad? Y cómo la iglesia puede prepararse también, buscando esta estrategia, como ya lo comentaba usted hace un momento, ¿verdad? De las estrategias acerca de este grupo especial. Y qué importante, pastor, por tener toda esta información, porque hoy en día no solamente es decir, bueno, voy a dar el servicio, sino ser diligente sería la palabra, como pastor, como líder de la iglesia, en poder apoyar a nuestra comunidad latina. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al migrante, Pastor Melvin Valiente? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios en cuanto a esta situación del migrante? Bueno, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio y Levítico, hay tanto texto bíblico donde se nos habla acerca del cuidado y el respeto al inmigrante. Y siempre se dice, no se les olvide que ustedes fueron inmigrantes en Egipto, extranjeros en Egipto, por lo tanto deben de tratar con amor, con respeto y con cuidado a un inmigrante. De hecho, en el Antiguo Testamento, una de las causas por las cuales Dios permitió que las naciones como Asiria y otras naciones más invadieran Israel fue por su maltrato al pobre, por su maltrato a la viuda y por su maltrato al inmigrante. Esos fueron los 3 pecados graves, aparte de la idolatría. Esos son los pecados graves y por eso venía. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos de que Jesús y sus padres, María y José, cuando los estaba persiguiendo Herodes, ellos salieron y estuvieron en Egipto como exiliados. Ahora, no salieron ahí solamente por casualidad, el ángel los guió y no eran los únicos en esa época. En la época que Jesús llegó a Egipto con sus padres, había 1 millón de exiliados judíos en Egipto. ¿Y por qué estaban ahí? Porque muchos no simpatizaban con Herodes y habían hablado que no les caía lo que Herodes estaba haciendo y Herodes obviamente los quería matar. Entonces se fueron para Egipto. Y me llama la atención que fue Alejandro el Grande quien autorizó que los judíos fueran recibidos como exiliados en Egipto. Alejandro fue una persona tan, ¿cómo pudiera decirle?, tan sensible, que incluso les construyó un templo en Egipto para que pudieran adorar ahí, y también proveyó leyes para que tuvieran trabajos, pudieran comprar casas en Egipto y los colocó en Egipto. Entonces, Jesús llega ahí en esa época y Jesús obviamente estuvo exiliado, no mucho tiempo, unos tal vez 3 o 4 meses mientras Herodes muere y luego salen y van para Nazaret. Wow. Pero en Mateo 25 nosotros encontramos que cuando Jesús venga, Él va a llamar a las naciones, dice la palabra de Dios en Mateo 25, y va a poner a unas a la derecha y otras a la izquierda. Y luego a una les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque me vieron desnudo y no me cubrieron, me vieron hambriento y no me dieron de comer, y me vieron forastero y no me recibieron. Luego al otro grupo de naciones les va a decir, bienvenidos, benditos de mi Padre, porque ustedes me vieron desnudo, me cubrieron, me vieron hambriento y me dieron de comer, y me vieron forastero y me recibieron. Y le van a decir, Señor, nunca te vimos desnudo, hambriento o forastero. Él le va a decir, lo que hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Wow. Y yo predicando un día de la iglesia acerca de este tema, le agregué un poquito a esa parte. Lo que hicieron a uno de estos
mexicanos inmigrantes, a uno de estos salvadoreños inmigrantes, Yes. a uno de Amén. estos nicaragüenses inmigrantes, a uno de estos sudamericanos inmigrantes o cubanos o de Irán o de donde fueran, lo que hicieron a uno de ellos, a mí me lo hicieron. Entonces, hay un cuidado extraordinario para los inmigrantes. Fíjese que algo que me sorprendió fue que estaba yo leyendo en Isaías 19. Y en Isaías 19 hay una parte que me impactó que dice que Israel será tercero en el reino de Dios. Ay, ay, ay. Dice, será tercero juntamente con Asiria y juntamente con Egipto. Y dice, Egipto, mi hijo, lo voy a bendecir. Y Egipto va a conocer al Salvador y va a experimentar un avivamiento. Y Egipto será parte de mi reino. Entonces yo me preguntaba la atención, ¿por qué? ¿Por qué Egipto? Porque Egipto, en la época antes que Jesús viniera, ocupó un papel muy importante recibiendo a los extranjeros judíos en su tierra. Y eso Dios lo recompensó. Yo creo que una de las razones por las cuales Dios bendijo a Estados Unidos de una manera increíble en el pasado fue primero por sus leyes basadas en valores bíblicos, pero también creo porque era un país muy compasivo con el inmigrante. Y eso creo que Dios lo bendijo y tenemos que orar para que... Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen allá afuera, que hay que si son criminales o miembros de una pandilla peligrosa, pues que hay que deportarlos. Pero pienso que debemos de tratar de una manera diferente al trabajador honesto, aquel que ha venido porque necesita cuidar a su familia. Y tenemos que luchar por el cuidado porque se están separando familias, porque hay casos Así es, efectivamente. donde la esposa es ciudadana, sus hijos son ciudadanos y él todavía no ha arreglado y no podemos separar esa familia. No podemos separar esa familia, entonces tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que venga alivio sobre esta comunidad. Y la palabra de Dios siempre nos habla de una manera increíble, aún en los salmos, acerca del cuidado del inmigrante. Entonces, es bíblico, lo encontramos en todas partes y no es solamente un asunto de que estoy mencionando la palabra o algunos textos solamente por algo que me conviene, sino que está en la palabra, Así es. y no lo podemos cambiar. Amén, así es. Pastor, otra pregunta. ¿Qué opina usted o qué cree usted acerca de las protestas o las manifestaciones? ¿Qué es la postura que la iglesia tiene que tomar en cuanto a las protestas, en cuanto a las manifestaciones? ¿Tienen que ser parte de estas protestas, de esas manifestaciones? ¿O qué es lo más prudente? ¿O qué como Biblia, como la palabra de Dios nos manda a hacer a nosotros como iglesia? Bueno, primero tenemos que clasificar, hacer la diferencia entre lo que es una protesta pacífica y disturbios. La protesta pacífica es un derecho constitucional y todo ciudadano americano puede salir a protestar por alguna cosa que no le parece y está protegido por la Constitución. Los disturbios, donde vienen a quemarse carros y otras cosas, eso es penado con la ley y una persona que haga eso ha cometido un delito y puede parar en la cárcel. Entonces eso no se debe de hacer. Ahora, ¿debe la iglesia ir a marchar, por ejemplo, y hacer cosas por el estilo? Martin Luther King lo hizo con la iglesia bautista cuando estaba luchando por los derechos de los afroamericanos. Pero yo creo que en lugar de marchas o protestas, lo que la iglesia puede hacer es lo que yo le llamo oración profética. Amén. Amén. Oración como acto profético. Decretos. O sea, pararnos en el lugar donde el evento está ocurriendo y ahí ir a pedir que el reino de Dios descienda sobre ese lugar y que venga la paz. Nosotros lo hicimos en medio de todas esas protestas que había y en medio de todos esos disturbios. Salimos con un grupo de pastores y líderes interfe. En la semana que estaba esto, pero lo más terrible, fuimos a orar al centro de Los Ángeles. Habíamos como 1,200 personas ahí de diferentes iglesias en inglés, afroamericanas y latinas. Y luego nos fuimos enfrente del edificio federal a orar. Cuando llegamos ahí estaba la Guardia Federal y también estaba un grupo de gente que andaba gritando y haciendo cosas, diciendo malas palabras y un montón de cosas ahí. Nosotros nos paramos en medio de la guardia y en medio de toda la gente que estaba gritando y nos pusimos en medio.
comenzamos a orar, comenzamos a interceder. Luego uno de los pastores afroamericanos agarró un megáfono y dijo, nosotros venimos aquí por la paz. Así es. Y quiero que todos gritemos en voz alta, incluyendo los que no vienen con nosotros en este grupo. Y digo, gritemos, en este día yo vengo a orar por la paz. Y todo el mundo, vengo a orar por la paz. Vengo a orar por la comunidad inmigrante. Y todos repetían eso. Y por último dijo, oro para que el reino de Dios descienda sobre este lugar. Y todo el mundo lo gritó ahí en la calle. Y al final digo, quiero que me prometan que esta noche no va a haber disturbios y que no va a haber violencia. Y la gente dijo, comenzaron a aplaudir todos. Eso fue un martes en la noche. Wow. El miércoles en Los Angeles Times salió un reporte acerca de eso. Y dice, anoche fue la noche menos violenta en Los Ángeles. Wow. Y se lo atribuimos a dos cosas, decía Los Angeles Times. Número 1, a que inició el toque de queda. Y número 2, a que hubo un grupo de pastores y líderes interfe que vinieron a orar por la paz, y eso dio resultado. Amén. Increíble que un periódico secular como Los Angeles Times pueda decir que porque se oró vino la paz. Es un testimonio. Entonces yo creo que sí se puede hacer de una manera. En orden, pastor, porque ahorita hemos escuchado muchas situaciones que se han levantado, ¿verdad? Bíblicamente, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque yo me recuerdo que en el Antiguo Testamento, ahorita no tengo la cita, pero la voy a poner ahorita en breve, en el que nos habla de 5 mujeres que no iban a tener heredad, ¿verdad? Sí. Creo que Mala, Ogla y otras personas vienen ahorita a mi mente y no iban a alcanzar heredad, pero ¿qué es lo que hicieron estas mujeres? ¿Cuál fue el orden del que se fueron? ¿Fueron en protestas? Ellos se levantaron y fueron directamente con Moisés y le llevaron su caso a Moisés. Exacto. Y Moisés le llevó su caso a Jehová. En ese tiempo Moisés pues era intermediario, ¿verdad? El hombre que hablaba con Dios, ¿no? Y traía al pueblo lo que Dios quería que se hiciera. En este momento ya tenemos el acceso directo al Padre nosotros, ¿verdad? Para ir y llevarles la situación que está viendo en este momento, para llevar qué está aconteciendo, qué la iglesia tiene que hacer para recibir una dirección de parte de Dios y tener la victoria, porque desafortunadamente hay muchas personas o grupos que se están levantando en protestas, pero en el desorden, pastor. Y qué importante que como iglesia, que veamos que el rol de la iglesia es estar en el orden de Dios. Exacto, la iglesia puede ser luz, puede ser sal. Y una de las cosas importantes, mientras usted mencionaba a estas mujeres de Moisés, me vino a la mente Rispa. Rispa fue una mujer que era esposa de Saúl. Y llegó un momento de que los amonitas, creo que eran, vinieron a pedir justicia porque Saúl los trató mal y mató a varios de ellos. Entonces vinieron donde David, cuando David era rey, y David les dijo, ¿qué quieren que haga para que nos reconciliemos y haya paz entre nosotros? Ellos dijeron, queremos que nos des a 7 descendientes de Saúl para que los ahorquemos y que los dejemos colgados ahí en el desierto. Entonces, 2 hijos de Rispa quedaban todavía y 5 más de descendientes de Saúl. Entonces David fue y los agarró y se los entregó y los colgaron. Y que se quedaran ahí hasta que las aves vinieran y se los comieran y quedaran ahí colgados hasta que sus huesos se deshicieran. Exacto. Pero ¿qué hizo Rispa? Rispa se fue con un manto y se fue enfrente de los cadáveres de sus hijos ahí colgados y comenzó a interceder, comenzó a clamar, comenzó a llorar ahí. Estuvo ahí por 3 meses consecutivos. Venían las aves, ella las espantaba, venían las fieras en la noche, las espantaba para que no se comieran a sus hijos. Y eso fue un acto profético. Ese acto profético llegó a impactar el corazón de David, que tocó su corazón y dio la orden que bajaran los cuerpos y que los sepultaran. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo un acto profético. Yes. Pararnos en el lugar donde está el evento para ir a interceder, para ir a clamar. No ir a protestar y decir que se haga justicia ni nada de eso, sino ir a orar. Y Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús se llevó a sus 12 y los llevó a un lugar de Cesarea.
en ese donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero me llama la atención que donde Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, Aleluya. era un lugar donde había en aquella época adoración satánica. Era un lugar de las tinieblas, del Hades, del infierno, porque en ese lugar de Cesarea se adoraba al dios Pan, que era un dios demoníaco, que era un dios que supuestamente era el dios que traía la cosecha y la bendición. Y en las paredes de ahí donde había unas cuevas, había como ventanas, nichos les dicen en Guatemala, donde ponían las estatuas de todos los dioses que esa gente adoraba. Era un lugar de tinieblas. Y Jesús los lleva a ese lugar. Y dice, en ese lugar Él declara y da esta palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Y los discípulos comienzan a ver al dios Pan que está ahí, a otro dios satánico que está ahí, y lo visualizan. Entonces, las puertas del infierno son los lugares donde está el dominio de Satanás, donde están las tinieblas, donde está la violencia, donde está avanzando el mal, donde está avanzando el pecado. Y hasta que la iglesia pone su pie en ese lugar y establece el reino de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Wow, qué impresionante, pastor. ¿Cuál ha sido el proyecto más emocionante que le ha tocado trabajar en su ministerio? Que dice, este proyecto me ha apasionado, ha podido ser de bendición. Creo que el proyecto que más me apasionó y donde vimos resultados fue cuando abogamos por todos los exiliados políticos que venían de Nicaragua, que entre ellos venían jóvenes que habían sido baleados, otros que habían sido torturados. Venían venezolanos también que habían sido torturados en las cárceles de Venezuela. Había uno de ellos de que le ponían una bolsa, adentro le echaban agua y se ahogaba, y ya cuando casi se moría le quitaban la bolsa, y era una tortura que le daban constantemente. Wow. Era un hijo de un pastor, era pastor de jóvenes él. Y ver a ese joven y a otros más estudiantes nicaragüenses que habían protestado en sus países y por eso los metieron en la cárcel, y luego salen de exiliados en Estados Unidos, y nosotros sacarlos de esos centros y ponerlos en hogares, eso nos creó satisfacción. El otro evento fue cuando abogamos por un pastor de Los Ángeles que había sido detenido por ICE y que iba a ser deportado. Entonces nosotros peleamos, luchamos, abogamos por él, fuimos a orar muchas veces con pastores enfrente del edificio federal. Llegamos aquí al centro de Adelanto a orar enfrente de Adelanto para que lo liberaran a él. Y Dios respondió, lo liberaron. Ver a ese pastor salir, porque fuimos con mi esposa y fuimos con la esposa de él. Me acuerdo de que ese día que él fue liberado, mi esposa llevó a la esposa de él y a sus 2 niños, los llevó a Disneylandia. Pero ella ya sabía que ese día él iba a ser liberado a las 5 de la tarde. Wow. Entonces, como a las 3 de la tarde, me acuerdo que ella se sienta en Disneylandia con la esposa y con sus 2 niños y les dice, aparte de este regalo que recibiste de venir a Disneylandia, ¿qué regalo te gustaría recibir? Le preguntó a sus niños. Y ellos dicen que mi papá salga del centro y comienzan a llorar. Mi esposa había escrito un cartoncito, un rótulo en un cartoncito, y lo saca y se los muestra a ellos y les dice, hoy sale tu papá del centro de detenciones. Wow. Ese niño comenzó a llorar, esos niños comenzaron a llorar, y de ahí de Disneylandia nos fuimos para el centro en Adelanto, porque a las 5:30 salía, y cuando abrieron el gate, la puerta de donde están los detenidos, y vemos que él sale con una bolsa de plástico en la mano y todo, y llorando, y la esposa, ver la esposa y los hijos correr hacia el papá y abrazarlo, ese fue el regalo más grande que Dios me ha dado en la vida. Wow, qué poderoso. Sí. Qué poderoso, pastor. Ya entrando un poquito, tocando el corazón del pastor Melvin Valiente, ¿cuál ha sido el momento más duro en su vida, en su ministerio, que le ha costado seguir adelante, aunque por dentro se haya sentido roto? Quizá muchas veces personas en las cuales nosotros confiamos, les dimos todo, nos abrimos completamente y pensamos que eran amigos, pero luego nos dieron la espalda.
nos dieron la espalda y comprendimos que ellos eran nuestros amigos, pero nosotros no éramos amigos de ellos porque simplemente estaban por interés. Y cuando recibieron lo que querían, nos abandonaron. Entonces, eso quizá fue una de las cosas más duras, pero no quisimos que eso afectara el sentimiento de compasión que tenemos hacia otras personas, porque alguien puede decir, miren cómo paga esta gente, mejor ya no vamos a seguir ayudando. No, sino que comprendimos la naturaleza humana y decidimos seguir haciendo porque no depende de lo que sentimos o de lo que otros hacen, sino del llamado de Dios. Wow. Y la otra lucha más grande que he tenido fue cuando me diagnosticaron con cáncer etapa 4. Wow. Un cáncer en el colon de 7 pulgadas de tamaño y cáncer que ya se me había regado al pulmón izquierdo, en la garganta y en el estómago, donde me dieron 3 años de vida y donde Dios hace un milagro y me sana. Wow. Eso creo que es otro aspecto muy grande. Y me llama la atención que cuando yo fui diagnosticado y cuando estaba pasando por el proceso de quimioterapia, donde a veces que no podía ni caminar, al otro día que yo había recibido quimioterapia, yo estaba orando con otros pastores por el pastor que había sido detenido por ICE para pedir su liberación. Wow. Y no hubo cansancio, ni fatiga, ni esas cosas de náusea que yo sentía en mi cuerpo por la quimioterapia que me detuvieron, simplemente por ver a ese pastor liberado. Y ahí me encontré, cuando estaba haciendo eso y un día que casi no podía caminar por el efecto de la quimioterapia, Dios me dio un texto, un salmo, que dice que por haber puesto mi corazón y mi compasión hacia el vulnerable, el que estaba sufriendo, que el Señor me iba a recompensar con sanidad. Ahorita no tengo el salmo de memoria, pero me acuerdo que es un salmo. Y Dios me dio ese salmo para decirme, estás sufriendo. ¿Qué? Perdón. El salmo dice de que por haber pensado en el vulnerable y en el que sufre, el Señor traerá sanidad a mi vida. Uh-huh. Y ese día yo lloré cuando leí ese salmo y vi que Dios estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Y eso me dio compasión, porque cuando yo estaba en el hospital, hice una oración. Señor, acuérdate de lo que he hecho. Acuérdate de cómo yo he estado intercediendo por esta gente y por la gente que no tiene documentos y gente que está sufriendo y voy a morir en poco tiempo, Señor. Dame una palabra. Si no voy a sanar, dame una palabra que me fortalezca. Y ese día en el hospital me puse a ver la televisión y salió un predicador en el Canal 9, me acuerdo que fue un domingo en la mañana, predicando acerca de la enfermedad de Ezequías. Y él terminó de predicar en ese día y cómo Dios sanó a Ezequías y le dio 15 años más. Y al terminar dijo, iba a terminar el mensaje en este momento, pero hay una persona que en una cama hizo una oración pidiendo una palabra de Dios porque ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Y dijo, así te dice el Señor, así como el Señor sanó a Ezequías, te va a sanar a ti. Amén. Y no solamente te va a sanar, sino que te va a poner en un ministerio que va a impactar naciones. Amén. Y después que Dios me sanó, Dios me llamó a trabajar con el doctor Alberto Motesi. Gloria a Dios. Dios hace milagros. Gloria a Dios. Pastor, ¿no será este salmo, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová? Ese es. Jehová lo guardará y le dará vida. Ese es, exactamente. Será bienaventurado en la tierra. Amén. Salmo 41, la Reina Valera. Ese es. Wow. Exactamente. Ese fue el salmo que Dios me dio ese día que me acuerdo que estaba enfrente del edificio federal y que casi no podía caminar. Y yo decía, hice la pregunta, ¿pero qué estoy haciendo aquí si yo casi no puedo ni caminar? Y llegando a la casa me puse a leer la Biblia y me encontré ese Salmo 41. Wow, qué poderoso, pastor. Definitivamente, sin lugar a dudas, Dios le dio la sanidad porque hay un propósito, hay un plan divino. Dios no se equivoca con nada. El Señor sabe que usted ha sido de bendición para muchas familias, para la comunidad, y que el corazón que ha puesto en el pastor Melvin Valiente
Así es de que yo le quiero dar gracias a Dios por permitirle añadirle años a su vida y que siga trabajando como lo ha sido hasta hoy, que tal vez hay personas que no se lo dicen, pero que lo siguen en las plataformas digitales y que también es de inspiración para la vida de muchas personas. Yo en lo personal lo estuve siguiendo en sus redes sociales y pasé también por una situación de cáncer y el mirar lo que usted postea, el escucharle siempre fortalece, así es de que siga trabajando, Amén. siga haciendo lo que hace, porque siempre es de inspiración para muchas personas y tal vez personas no se lo digan, pero hoy se lo quiero decir de parte de Dios, siga adelante, Gracias. que el largo camino le espera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. También le quiero preguntar acerca de lo que ya nos comentó en este momento, ¿cuál ha sido, porque está como presidente de la Universidad de Alberto Motesi, platíquenos un poquito acerca de esta situación de esta universidad? En la Universidad Alberto Motesi es una universidad que está en línea. Tenemos una licenciatura en artes ministeriales para personas que desean trabajar tienen un llamado para pastores, evangelistas, maestros. Tenemos varias maestrías. Una de ellas es maestría ministerial en asesoramiento emocional corporativo, que es para personas que desean trabajar en hospitales, en cárceles o en lugares donde se necesita de un capellán, de una persona que pueda trabajar con gente que está pasando en crisis. Pero no es solamente un certificado de capellanía de unos 6 meses, sino que es una maestría, lo cual abre muchas más puertas. Tenemos otra maestría en gobierno, servicio público, donde estamos preparando políticos en Latinoamérica para que sean inmunes a la corrupción. Y también tenemos programas para la iglesia local. Tenemos un certificado en liderazgo que la iglesia local puede llevarlo y desarrollarlo en su iglesia. O sea, la iglesia puede llevar un centro de Alberto Motesi University para capacitar a sus líderes y a sus miembros para que sean más efectivos en la palabra de Dios. Entonces, si ellos quieren más información, o si ustedes quieren más información, pueden entrar a albertomotesiuniversity.com. Ahí encontrarán información acerca de esta universidad, la cual está capacitando miles de personas alrededor del mundo. ¡Wow! ¡Qué interesante, pastor! Sin lugar a dudas, es un hombre de Dios, un varón de Dios, con tanto que tiene que dar, de verdad, a nuestra comunidad. Así es de que muchísimas gracias le doy por compartir con nosotros esto. No será la primera vez que lo tendré aquí porque trae mucha información muy importante y sé que Dios nos ha extendido vida para que podamos ser de bendición a nuestra comunidad. Así Amén. Es de que gracias por todo lo que está haciendo, trabajando en la iglesia en Los Ángeles, que por ahí es Maywood Church. Denos un poquito la dirección de la iglesia, pastor. Bueno, tenemos 2 iglesias en este momento cerca. Tenemos una aquí en Claremont, que se llama Claremont Church, que queda ahí en la Henderson y la Mountain Avenue en la ciudad de Claremont. Ese tiene los servicios los domingos a las 8 de la mañana. Luego tenemos otra en Los Ángeles, esa se llama Maywood Church, que queda en la esquina de la Carmelita y la 57 Street en la ciudad de Maywood. Maywood queda a un lado de Bell y de Huntington Park, así que estamos cerca del centro de Los Ángeles. Ahí tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y entre semana grupos vida en diferentes lugares, así que ahí estamos con la iglesia. ¿Las 2 iglesias son pastoreadas por usted, pastor? Sí, yo vivo en Claremont, entonces yo predico en la mañana a las 8 aquí en Claremont y luego a las 9:30, 10 me voy para Maywood y comienza el servicio ya a las 11 de la mañana. Wow, excelente, pastor. Bueno, es un hombre que está en movimiento, que está trabajando de un lado para otro, capacitando líderes, como ya vimos, ¿verdad? Todo lo que Dios le ha permitido poder realizar, ¿verdad? Como pastor de la iglesia en Claremont, en Maywood también, como presidente de la Universidad de Alberto Motesi también, graduado de Fuller, ¿verdad? También del seminario de Fuller, en su doctorado misional también, y mucho de qué nos tiene que platicar, pastor. Así es de que es para mí un gran privilegio haberlo tenido aquí con nosotros, aquí en La Nueva. Gracias a la audiencia que nos está escuchando en esta hora, a los que ya compartieron también ahí a través de las redes sociales, Facebook Live, YouTube y otras plataformas digitales también. Gracias, pastor. ¿Algo más que le gustaría acotar antes de terminar este tiempo de la entrevista? Bueno, solamente agradecerle, pastora Chris, por la invitación. Ha sido un placer para mí estar en esta oportunidad aquí en La Nueva. Y también solamente decirle a la comunidad inmigrante que Dios está en control, que no se desesperen.
no se autodeporten porque vienen cambios y porque Dios tiene un plan especial para cada uno de ustedes. Así que confiemos en Dios, no tengamos temor, esperemos que Dios va a actuar de una manera poderosa. Amén. Pastor, me gustaría que antes de terminar pudiera orar por nuestros hermanos migrantes que están en este momento escuchando, sintonizándonos. Nos unimos en oración en este momento, por ahí declarando una palabra aquí a través de las ondas radiales que pueda resonar. Sabemos de que muchas personas van a los lugares específicos y hoy estamos aquí en la radio donde sabemos que a través de los aires, de las ondas sonoras puede llegar y puede resonar una palabra. Declaremos una palabra profética en este momento para nuestra comunidad migrante. Adelante de un tiempo de oración, unos minutos de oración para nuestros migrantes, Pastor. Amén. Vamos a orar, Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, creyendo que tú eres un Dios de poder, eres un Dios de gloria, eres un Dios que hace grandes maravillas. Tu palabra dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, y él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que te guarda. Jehová será tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y escucha bien esta palabra. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lo proclamamos y lo recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor. Nos despedimos de este programa, de este segmento, pero les recuerdo que continuamos aquí en sintonía, 12 de mediodía, 12 de la noche, con diferentes pastores, ministros que comparten la palabra de Dios, también comerciantes, empresarios que dan a conocer sus negocios. Gracias por estar en sintonía, les amamos, les bendecimos y gracias por entrar a la plataforma digital en Cielos Abiertos, Gris Rodríguez, y compartir también ahí. Así es de que gracias, Pastor. Melvin Valiente, nos gozamos y nos despedimos con un hermoso canto, como se despiden los hijos de Dios, dándole la gloria y la honra al Señor en este momento, con un canto de una alabanza poderosa para que usted continúe con nosotros en sintonía, dándole la gloria y la honra al Señor. Está cayendo en la voz, en la interpretación de José Luis Reyes. Vámonos con esto, gózate y alábale que Él vive. Aleluya. Amén. Aleluya. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí.